Número 4. El mandato del Señor. Ya en el primer capítulo de la exhortación Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos recuerda una verdad que debería ser evidente para todos los cristianos de todos los tiempos, que la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús. Y esto es muy importante. Él nos dijo: vayan y hagan, id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos. Mateo 28, 19. Estaba en el esquema que me envió el Padre George también. Y esa observación yo creo que ahora es más oportuna que nunca, y en España más que aquí todavía, porque con mucha frecuencia se piensa que la evangelización de la Iglesia forma parte de una especie de proyecto político. Y en nuestro país dice: claro, es que la Iglesia sigue siendo franquista y quiere dominar y controlar. Piensan que la evangelización se debe y obedece a un proyecto político o a un proyecto de conquista. Conquistamos América o conquistamos Macao o conquistamos las Indias y por eso seguimos evangelizando. Bueno, es terrible esa confusión. No es verdad. No pretendemos una colonización promovida por los reyes, por los gobernantes de este mundo, ni por la economía. Fíjense que esto hoy día se le atribuye incluso al pobre Charles de Foucault y tantos otros. No, es que estaban ahí para ser miembros del Imperio francés o ser miembros del Imperio de la Reina Victoria. Bueno, hay que repetir una y otra vez: no, anunciamos el Evangelio porque el Señor nos envió. Somos enviados del enviado, del Padre. Pero no obedece la evangelización a una necesidad política o social o de colonización. Es una acusación falsa, pero yo creo que hay alguien interesado en transmitir esa falsa idea. Además, a veces se atribuye el dinamismo misionero de la Iglesia a una voluntad de proselitismo. Yo he ido, ustedes saben más que yo, pero estos últimos años he ido 2 veces a China, invitado por los alumnos chinos que han estudiado en Salamanca, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Claro, cuando voy a China tengo que ir, no puedo ir vestido así. Y preguntan: ¿y usted a qué viene? Pues soy un jubilado, un viejo amante de la cultura y de las lenguas y del arte. Bueno, eso para que me den el visado. Pero porque tienen mucho miedo al proselitismo. Y lo mismo en otros países que conozco del mundo. Pero no anunciamos el Evangelio por proselitismo, ni solamente por amor a las culturas, ni por amor al arte. A lo mejor estoy cometiendo una mentira cuando lo pongo en la embajada china. Pero vamos porque el Señor nos ha enviado a ir a todas las partes. Y no solamente a los lugares lejanos, sino también, lo dice el Papa, no a las culturas lejanas, sino a las tapas culturales también de nuestro propio país. El anunciar el Evangelio a todas las gentes no solamente supone un traslado local, sino también un acercamiento a las otras culturas de nuestro propio país. Así que, lo tenemos ahí en la hoja, la evangelización no nace del deseo de la Iglesia de imponerse al mundo.
Es el Señor resucitado quien nos invita y quien nos envía a salir al mundo, salir a la rúa, a la calle, para llevar el mensaje de la verdad, de la belleza y de la bondad. Adrede quiero recordar las tres grandes propiedades del ser: la verdad, la bondad y la belleza. Vamos a ver. En clase lo dibujaba yo siempre en la pizarra. Esta L quiere decir libertad, libertad. Y esta quiere decir verdad, la V, la V. Bueno, el mundo contemporáneo piensa que la libertad es la fuente de la verdad. Yo decido qué es la verdad, qué es la belleza y qué es la bondad. Por eso las tres grandes propiedades del ser se han vuelto subjetivas y por eso caemos en el relativismo. Ya lo decía Isaías también, capítulo 5, verso 20. Ay de los que al bien llaman mal y al mal llaman bien. La evangelización responde a la necesidad de presentar una verdad que no es la que yo decido, una belleza que no la decido yo y una bondad que no la decido yo. ¿Se entiende esto, Padre Idalino? Al Papa Juan Pablo II esto le preocupaba mucho, como recuerdan, en la encíclica Veritatis Splendor. No es la libertad la que determina la verdad, es la verdad la que decide si mi libertad es verdadera. Al contrario. Bueno, esto es un tema muy bonito, quizá en el diálogo podemos ampliar un poco más, porque es el problema de la ética contemporánea y de la moral contemporánea, el subjetivismo de las grandes propiedades del ser. Pues bien, ahí el Papa lo insinúa cuando nos dice que la evangelización está destinada a llevar la verdad y no la verdad que nosotros determinamos. Otro segundo punto. Este dinamismo de salida, que tanto gusta al Papa, la salida de la Iglesia ha de abrir las puertas para que entren los hermanos en la Iglesia, y el Papa ha añadido otra cosa, y para que dejemos salir a Cristo también, que Cristo lo tenemos encerrado en nuestras estructuras, para que también Jesucristo pueda salir. Este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes es el que llevó a Abraham para salir de Ur de Caldea, caminar hasta Harán, volver a bajar hasta Hebrón, para poder ir siguiendo la voz de Dios. El dinamismo de salida llegó a Moisés para salir de Egipto, 40 años egipcio, 40 años madianita, 40 años hebreo, 120 años, que son números simbólicos de la plenitud de la persona. Y el dinamismo de salida llevó también a Jeremías y lleva a Jonás también. ¿Jonás cómo se pronuncia? Jonás. Salió a Jonás para ir. Dios le mandaba ir al este, a Nínive, y él tomó un barco para venir a Hispania, a Portugal, al imperio de Tartesos, quiero decir. Todo lo contrario. Menos mal que le mandó una ballena para que lo llevara para allá. Y no estaba hecho el canal de Suez, así que tuvo que dar la vuelta por toda África la ballena en 3 días. Bueno, salir del ambiente, salir de la propia cultura, salir de los propios prejuicios, de los propios clichés, de los propios estereotipos. Es tan importante esto. Una catequesis de adultos, en el fondo, es promover también la salida de los estereotipos culturales que nos transmiten los medios de comunicación social, el ambiente y todo lo demás. Tercer punto. Por tanto, es vital, importante, urgente que la Iglesia salga a anunciar el Evangelio. Y esta frase me encanta. Sin demoras, sin asco y sin miedo. ¿Cómo se traduce eso al portugués? Lo mismo. Sin demoras quiere decir sin perder el tiempo, sin asco, sin vergüenza, bueno, y sin miedo, sin miedo. Anunciar el Evangelio sin demoras. Es urgente
no lo esperemos otros 50 años. En cada momento es el último tiempo. Sin asco de los demás, sin asco de nosotros mismos y sin asco del mensaje. No nos avergoncemos del mensaje. Tenemos la mejor mercancía para vender. Y sin miedo. Una vez me invitaron los equipos de Nuestra Señora en mi ciudad de León a que les predicara un retiro, un fin de semana. Y yo creo que insistí mucho en sin miedo, en las palabras del Evangelio de Mateo 10:28. No les tengáis miedo, que no pueden más que matar a los que pueden matar el alma. Y al final del retiro hicieron una especie de pequeño teatro, un sketch allí, como hacen tantas veces, en honor del predicador y para reírse también del predicador y ponerle una pena por el tiempo que les hizo perder. Así que salió uno de ellos y decía, tenemos que anunciar el Evangelio. Y preguntaba a todos los demás, ¿y qué puede pasar? Y todos contestaban al unísono, nada, que solo nos pueden matar. Solo pueden matarnos. Sin miedo. Cuarto punto. La evangelización requiere primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Y aquí los traductores del Papa Francisco han tenido mucho problema, porque no saben qué significa primerear. Bueno, algunos creen que es una frase del fútbol argentino. Che, salí, primerear, no te dejes quitar la pelota. Yo lo he oído en la plaza de San Pedro, en una catequesis del miércoles, que estaba yo en la plaza hace poco, cuando volvió a hablar del primerear. Tenemos que primerear porque Dios también se adelantó y dijo en la plaza, un profeta, que no me acuerdo si fue Isaías o Jeremías, lo dijo así, no me acuerdo yo quién lo dijo. También nos dijo que Dios primerea como la flor del almendro, se adelanta a la primavera. Y es verdad. Si Dios ha ido delante, si Dios ha tomado la iniciativa, también nosotros tenemos que tomar la iniciativa, ir por delante. Eso es primerear. Involucrarse quiere decir compartir, el partillar la vida, las preocupaciones de la humanidad. Involucrarse quiere decir meterse en su papel, la empatía de Carl Rogers, meternos en su mundo. Tercero, acompañar, como hace Jesús con los discípulos de Emaús, ir con ellos, escucharles, compartir también su desilusión. Nosotros esperábamos que Él salvara a Israel, pero no ha habido nada de eso. Acompañar, que es en griego la syncatábasis, en latín y en las lenguas latinas la condescendencia, caminar con el otro, ir haciendo camino. Fructificar, a mí me viene muy bien esto. Muchas veces uno piensa, ¿y esto que estoy haciendo dará algún fruto alguna vez? ¿Estaré perdiendo el tiempo? Y el Papa dice, todo lo que hacemos por el Evangelio, todo dará un buen fruto. Claro que añade tres veces no sé. No sé dónde, no sé cuándo y no sé cómo. Es muy bonito esto, pero dará fruto. No sé dónde, quizá no aquí, quizá no en esta parroquia. No sé cuándo, no sé si ahora o dentro de una generación o de 2 generaciones. Y no sé cómo. Y a veces tampoco sé cuál de mis palabras va a dar fruto. El profesor de Historia de la Filosofía que tuvimos en León trataba, lo conté anoche en la cena, trataba de invitarnos a la humildad. Decía, cuando usted predique, cuando vosotros prediquéis, no creas que son tus palabras las que convierten al público, nunca se sabe. El padre Carlos, capuchino, con su barba de capuchino, fue a predicar en un pueblo, en Vilanova, y predicaba muy emocionado.
queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para festejar a San Antonio de Padua, Lisboa. Y veía que una mujer que estaba en la segunda fila empezó a llorar, toda conmovida. Así que al final el padre Carlos llamó al sacristán, dijo: vaya a llamar a esa señora que venga a la sacristía, necesito hablar con ella. Y le preguntó: usted, no sé cómo se llama, pero seguro que se llama señora Dolores. Sí, padre, es que estoy tan conmovida, me ha conmovido tanto su sermón. Oiga, ¿y cuál de mis palabras fue la que le conmovió? Es que cada vez que usted levantaba así la barba, yo me acordaba de un cabrito que teníamos en casa, que se murió el cabrito. Eso decía mi profesor de Historia de la Filosofía. Humildad, humildad. Bueno, pues todo lo que hacemos por el Evangelio fructifica. No sé cuándo, no sé dónde y no sé cómo. A veces la palabra más tonta. Y festejar. A ver, primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Porque el Evangelio es una fiesta de bodas, con vino además, vino nuevo. Primerear es adelantarse, salir al encuentro, buscar a los alejados y oler a oveja. Yo digo que algunos gestos del Papa Francisco valen más que una encíclica, porque lo entiende la gente. Otro día en la plaza de San Pedro pasaba en el auto, en el Papa móvil, para la audiencia de los miércoles, y un hombre que estaba allí en la plaza le dijo: tú eres único. Y el Papa se volvió y dijo: y tú también. Eso vale como una encíclica sobre la dignidad de la persona. Impresionante. Salir sin miedo. Bueno, esto además exige en toda la Iglesia y en cada uno de nosotros una renovación, una conversión y una reforma. Yo soy miembro del Instituto Pablo VI de Brescia, o de Concesio, el pueblo donde nació Pablo VI. Y ya en 2 ocasiones que he ido con amigos, con profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca, y este verano volví con amigos, en el instituto les pedí: muestren a mis amigos el escrito de la encíclica Ecclesiam Suam del Papa Pablo VI. Escribió toda la encíclica a mano y allí está en los archivos. Y es impresionante ver cómo había escrito y qué borró. En una de las partes de la encíclica Ecclesiam Suam, el Papa puso: para la reforma de la Iglesia. Y luego se ve que ha borrado, ha tachado la frase y pone: para la renovación de la Iglesia. Se ve que Pablo VI tenía un poco de miedo a la palabra la reforma. Seguramente recordaba la reforma luterana del siglo XVI. Dice: no, la Iglesia no necesita una reforma, necesita una renovación. Pero el Papa Francisco no ha tenido miedo y ha incluido las otras palabras, la palabra renovación, conversión, y añadió también la reforma. Para la evangelización se necesita una urgente renovación de toda la Iglesia, de nuestras estructuras, ha dicho hasta de nuestros horarios, los mismos horarios de la Iglesia. Porque la gente viene a buscarnos cuando no estamos y no viene a buscarnos cuando estamos. Porque seguimos con los horarios del seminario. Y no te digo los conventos de clausura. Abren a las 4 de la mañana, pero a esa hora no viene nadie. Y cierran a las 12, que es cuando la gente sale a la calle, en España por lo menos. No nos encontramos nunca. Renovación, conversión y reforma de la Iglesia, que consiste sobre todo en el aumento de la fidelidad a su vocación primera. Partir de Cristo, que ha dicho en el año de la vida consagrada también a todos los consagrados. Comenzar desde Cristo. Bueno, ahora ya no se dice ni partir ni comenzar, ahora se dice reset.
Cuando se daña la computadora dicen reset, y en español ya lo hemos traducido, dice resetear. Vengo a resetear. Bueno, pues hay que resetear la diócesis, resetear el arciprestazgo Padre Hidalino y sus 4 parroquias. Con Ímbriga hay que resetearla también. Hay que resetear, repartir de Cristo. Y vivir una verdadera opción misionera, capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Cambiar el lenguaje, Padre mío, cambiar el lenguaje. Nosotros decimos en la Iglesia, porque Cristo tiene una sola sustancia y 2 naturalezas. Pero para los españoles la sustancia es la grasa que ponemos en el puchero. El cocido tiene mucha sustancia. La palabra naturaleza, hay un filósofo que ha dicho, hemos utilizado la palabra naturaleza, en 22 acepciones distintas. A mí me gusta mucho la naturaleza, por eso voy al campo. A mí me gusta mucho la naturaleza, por eso hago gimnasia, no sé cuánto. Este niño es bueno por naturaleza, pero malo por educación. Vale, así hasta 22 conceptos distintos. ¿Y qué dice la gente con la naturaleza? Y la sustancia. Y si lo pones peor todavía, dices la transustanciación. Dice, mande, dicen los mexicanos, mande, transustanciación. No hay que perder esas palabras, ciertamente, pero tal vez hace falta encontrar el modo de decirlo. Es verdad que son palabras teológicas fuertes, pregnantes, pero como decía antes, a lo mejor más que una encíclica hay que decir, tú también eres único. También otro día en la plaza de San Pedro, el Papa empezó a hablar de la Iglesia y dijo, la Iglesia no soy yo y la Iglesia no es esto, y apuntó al Palacio Vaticano, allá a la izquierda. La Iglesia es una familia. Se quedó mirando a la gente. ¿Está claro? Digan conmigo, la Chiesa è una famiglia. Dice, no oigo, la Chiesa è una famiglia. Y al final 40.000 personas que estábamos en la plaza dijeron, la Chiesa è una famiglia. Ahora está bien. Entiendan eso y vayan a decirlo al mundo. La Iglesia es una familia. Y si la Iglesia es una familia, quiere decir que la familia ha de ser una Iglesia y la Iglesia ha de ser una familia. La familia ha de adoptar, asumir las 3 funciones cristológicas del anuncio, la celebración y el servicio. Cristo maestro y profeta, Cristo orante y sacerdote, Cristo rey, pastor, servidor. Quasi ecclesia domestica, lumen gentium. La familia de ser una iglesia. Eso ya lo he explicado aquí también, en otra ocasión, en Coimbra. Si la familia es una iglesia, ha de adoptar las 3 funciones de Cristo. Los tria munera Christi, los laicos, las 3 funciones de Cristo. Pero al mismo tiempo, la iglesia ha de autocomprenderse como una familia, no como una estructura. Mi diócesis y mi obispo, don Julián, me pidió que el año pasado, en la formación permanente del clero, yo di una cadeira, una conferencia sobre otra palabra del Papa. La Iglesia no es una organización no gubernamental. ¿Cómo se dice en portugués? ¿Gubernamental o gubernativa? La Iglesia no es una ONG, una ONG. Bueno, había padres en mi propia diócesis que no les gustó la conferencia, porque pertenecen a organizaciones no gubernamentales y creyeron que el Papa despreciaba a las organizaciones. No las desprecia. Pero la Iglesia tiene un plus. No ha sido enviada solamente para promover el desarrollo integral o estructural. Tenemos algo más. Si no, perdemos la vocación profética. Cuando el actual cardenal Fernando Sebastián era obispo de León, recuerdo un día en que un sacerdote
muy válido y muy meritorio, vive todavía, le dijo esto en público, estaba yo delante también. Dijo: don Fernando, usted siempre está hablando de la vocación profética, de la vocación escatológica de la Iglesia. Pero si solamente hablamos de la vocación escatológica, van a creer que la Iglesia es irrelevante, que no nos importa el presente, que era la vieja acusación marxista. A fuerza de esperar el más allá, olvidamos el más acá. Mañana hablamos de eso más. Y don Fernando se le quedó mirando. Y yo dije: ahora le va a atacar, como los barcos cuando sacan los cañones. Pero no era un ataque. Dijo: mira, querido padre tal, si no subrayamos la vocación escatológica, la Iglesia se confunde con un partido político más. Y entonces nunca tendrá un plus profético y siempre esperarán de ella la simple solución de los problemas económicos, sociales o políticos. Como recuerdan, tanto Benedicto XVI como el Papa actual una y otra vez dicen: no es nuestro el cambiar los problemas políticos, no es nuestro los problemas meramente sociales, lo cual no quiere decir que nos desentendamos de ellos. Pero es preciso que la Iglesia tenga un plus también, y no solamente la autopreservación y no solamente la renovación de las estructuras sociales. Lo matizaré más mañana si Dios quiere. Y luego nos dice que la pastoral en clave de misión nos lleva a abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho así. El mismo profesor de Historia de la Filosofía, el del cabrito, nos contaba otra broma, otra brincadeira, otro chiste. Decía que en un cuartel, se dice también cuartel del ejército, en un cuartel del ejército todos los días se leía la distribución de cargos. Decían: soldado Álvarez, hacer guardia a la puerta del cuartel. Soldado Fernández, hacer guardia a la Santa Bárbara, donde se guardan las armas. Soldado Pérez, hacer guardia en las cuadras de los soldados. Soldado Sánchez, hacer guardia en el banco del jardín. Y así. Y un día, y otro día, y otro día, y otro día. Hasta que vino un capitán que se permitía el lujo de pensar y preguntó: ¿y por qué hay que hacer guardia en el banco del jardín? Y había un soldado viejo que había quedado en la cocina de generación en generación. Dijo: mi capitán, es que un día, hace 15 años, pintaron el banco del jardín y para que ningún soldado se sentara en él pusieron guardia. ¿Se entiende? Habían pintado el banco del jardín y no podía mancharse uno los pantalones, así que pusieron un soldado allí a hacer guardia. Y la pintura se secó y se cayó, pero seguían poniendo la guardia. Estos eran los chistes de mi profesor de filosofía, pero llenos de sabiduría. Pues nosotros hacemos igual. Seguimos haciendo cosas en la Iglesia, porque siempre se hizo así. Ya lo mandó el obispo anterior y el otro y el otro y no sé. Bueno, ya han cambiado los tiempos y el río va por otra parte ya. Pero porque siempre se hizo así. No. Hay que revisar los fines y hay que revisar los medios adecuados. Es que la catequesis de los niños para la primera comunión siempre se dio así. A lo mejor hay que empezar a hacer la catequesis para los papás de los niños de primera comunión y luego, como hacen en Chile, examinar a los niños. Dar la catequesis al papá y luego examinar a los niños para ver si el agua circuló por el canal de los papás a los niños, por ejemplo. La gente hoy va a la Universidad Pontificia de Salamanca no porque hayan leído un papelito, sino porque lo han encontrado en Internet. Y tal vez la pastoral vocacional tiene que pasar hoy por las redes sociales. Mi obispo me pidió que escribiera para el periódico. Primero que comentara el Evangelio. Y ahora me ha pedido un artículo
que lo titulo Cada día su afán, sobre cuestiones sociales interpretadas a la luz del Evangelio y a la luz de la fe. En principio se las envié por correo electrónico a los alumnos de la Universidad Pontificia de Salamanca, pero se ve que estos las encontraron pertinentes y las han enviado a otros alumnos. En este momento las reciben 5.000 personas en todas las partes del mundo, y esas 5.000 las pasan a otras 10.000. Y la revista Eclesia de la Conferencia Episcopal Española las incluye. Sin darme cuenta, se ha creado lo que yo llamo una parroquia virtual y virtuosa, que envía el Evangelio a no sé cuántas partes. En lengua española somos algunos que estamos enviando el Evangelio. Monseñor Agrelo, arzobispo de Tánger, José Antonio Pagola, que ha sido vicario de San Sebastián, otros capuchinos, bueno, y humildemente mi comentario al Evangelio. Está llegando a todo el mundo. Y de repente escribe gente que ni te imaginas. Bueno, a veces yo al Internet, a veces lo llamo Infernet, pero ya no estoy muy convencido, porque en el Infernet estoy también metido yo ya. A lo mejor es que es donde tengo que estar, en el Internet. Pero nos damos cuenta de que también en el Internet hay mucho mal y hay mucho bien. Hay pecados nuevos, hay niños en algún país del mundo, sin revelar secreto de confesión, que vienen y dicen: padre, me acuso de ver pornografía. ¿Dónde, hijo? A través del Internet, a través del teléfono celular, los niños están viendo pornografía. No podemos ignorarlo eso. Pero también puedes leer el Evangelio. Es decir, no te voy a condenar, hijo, pero mira también esta otra página. Deja la pornografía, es una droga, no te sirve para nada. Antes de decirte, es un pecado y te vas a ir al infierno. No, pierdes el tiempo. ¿Por qué no miras esto otro? Hay este programa muy bonito y bien preparado, con humor, donde puedes encontrar una página para tu vida. Revisar los fines y revisar los medios de predicación. Bueno, y por último, un decálogo. En el Evangelio tenemos decálogos y los tenemos también en el Antiguo Testamento, 3 veces el decálogo por lo menos. Pues yo aquí he querido preparar un decálogo también, sugerido por el Papa, desde el número 35 al número 49. Número 1. Queremos dejar un espacio para el diálogo también. Que el mensaje que anunciamos no quede reducido a algunos de sus aspectos secundarios. Porque a lo mejor estamos insistiendo en aspectos secundarios y la gente te pregunta solo sobre aspectos secundarios. Oiga, ¿y por qué el Papa anterior tenía los zapatos rojos y este los tiene negros? Pues mire usted, porque tiene los pies deformados. Pero eso me lo han preguntado hace poco. Oiga, pregúnteme qué significa la Eucaristía. Oiga, de paso. No reduzcamos el Evangelio a aspectos secundarios solamente. Vayamos a lo fundamental. Y lo fundamental es: yo soy compasivo y misericordioso. Nos concentremos en lo esencial. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Y ese es nuestro anuncio. Eso vamos anunciando por todas partes. Por la fe en la resurrección llevo yo estas cadenas, dice Pablo. Eso es lo fundamental. Segundo, y lo más importante es el anuncio del amor salvador de Dios que se manifiesta en Jesucristo muerto y resucitado. Lo más importante es el amor. Cuando estaba estudiando en Roma, un año pasé el verano en Alemania, en la ciudad de Osnabrück, la parroquia de Santa Isabel de Osnabrück. El primer día salió el párroco a buscarme, llegué a la hora de cenar y estaba el párroco, su hermana, Walburga, el vicario y la señorita Brown, que era la secretaria de la parroquia. 4 alemanes y el españolito que acababa de llegar de Roma. Los 4 alemanes callados toda la cena.
Y yo con el Schwarzbrot, comiendo el pan negro aquel, mirándoles a ver, y preguntando a alguna, wie viele Leute haben Sie, ¿cuántos fieles tienen ustedes en su parroquia? Me decía, 3000, y silencio. Y se reían entre ellos, se reían, y yo decía, se están riendo de mí estos tipos. Después de la cena, el párroco me llevó a dormir a mi habitación. Este es su cuarto, que era el cuarto de la plancha de su hermana Valburga, pero bueno. Y cuando me despide, me dice en español, si alguna vez tiene alguna dificultad con alemán, pregúnteme en español. ¿Cómo? ¿Usted sabe español? Estuve 3 años de capellán en Colombia. Ahora entiendo. O sea, se pusieron de acuerdo para ver cuánto alemán sabía yo durante toda la cena. Bueno, un poco así. ¿Y entendió usted las palabrotas que yo dije en voz baja? Dijo, a decir verdad, hay algunas nuevas que no conocía. Ay, por Dios. Llegó el sábado y nada más al almorzar me dice, Weihstunde. La hora de las confesiones. ¿Y eso qué quiere decir? Vaya a confesarte. Pero si yo no sé los pecados en alemán. Igual que en español. Espera. Y me dice, vamos a ver. A ver si sabe usted decir en alemán lo siguiente. La misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. ¿Sabe usted decir eso en alemán? Sí. Pues con eso le basta. Diga eso a toda la gente. Antes del Papa Francisco esto. Tenía yo pelo todavía. Pero tenía razón el pastor Joseph Spray. Esto es lo que tenemos que anunciar. La misericordia de Dios es más grande que nuestro corazón y que nuestros pecados. Que es de la primera carta de Juan, por cierto. Bueno, ahora hay gente que se está enfadando con el Papa Francisco porque habla de la misericordia. Como que esto fuera a repartir monedas a todo el mundo. Pero eso es lo fundamental, el amor salvador de Dios. Otra anécdota. Van a decir que no he venido más que a contar anécdotas. Volviendo de los Estados Unidos en avión el año pasado, venía con el cuello también, y a mi lado se sentó un tipo español. Me dice, ¿usted es sacerdote católico? Sí. Yo también soy cristiano. Malo. A los 2 minutos me pregunta, ¿usted cree que se va a salvar? Dije, lo espero por la misericordia de Dios. ¿Cómo que por la misericordia de Dios? Usted tiene que estar seguro de que se va a salvar, si no, no se salvará nunca. Dije, sí, espero que me vaya a salvar, porque Dios cree en mí. ¿Que Dios cree en usted? Usted tiene que creer en Dios, pero Él... Sí, Dios cree en mí. Y Dios espera algo de mí. ¿Pero qué dice? Yo creo que las virtudes teologales, theos, son teologales no solo porque yo creo en Dios, sino porque Él cree en mí. No solo porque espero en Dios, sino porque Él espera en mí. Y no solo, claro, porque yo amo a Dios, sino porque Él me ama a mí. Bueno, cada vez le iba enfadando más. Usted es un pecador, me dijo. Eso es verdad. Y además, desde hace 10 minutos tengo un pecado más, le dije. ¿Así? ¿Cuál? Que estoy pensando que usted no me va a dejar dormir en todo el viaje. Tengo un pecado más, que es desconfiar de usted. Ya se cayó y pudimos dormir en el avión. Espere. Pero al llegar a Madrid, al aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas, saca un libro y me dice, le voy a regalar un libro para que usted se salve. Dije, pero si usted me había dicho que no tenía que hacer nada para salvarme, y ahora sí, tengo que leer el libro. Y el libro se titula Introducción a la verdadera cristiandad, Juan Calvino. Lo sabía desde el primer momento. Pero usted es un calvinista, con todo mi respeto. Yo también soy calvinista, pero usted es de la otra. Esto me ha ocurrido recientemente. Pues mire, señor,
Lo más importante es que creo en el amor salvador de Dios. Y esto es lo que hay que creer, y esto es por lo que hay que pedir, y esto es lo que hay que anunciar. Lo más importante es el anuncio del amor salvador de Dios, que se ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor, pero un amor que requiere también mi respuesta. Es don y respuesta, y tarea. Aunque ya sé yo que la tarefa en portugués puede significar otra cosa. Tercero, las obras de amor al prójimo revelan la gracia del Espíritu. Dios me ha amado y yo transmito el amor de Dios a los demás. Dios está aquí, aquí está Manolo y yo estoy aquí. Y yo tengo que poner el espejo aquí en diagonal para que el amor de Dios por mí se refleje a mi hermano. Primera carta de Juan. Así que el amor que yo transmito a los demás no lo genero yo, es reflejo del amor de Dios. Y donde digo amor, ponga perdón. Dios me perdona a mí y yo transmito el perdón a los demás. Y la misericordia de Dios la transmito a los demás. La nuestra es una religión de la encarnación, del espejo en diagonal para transmitir a los demás la fe, la esperanza, el amor, el perdón, la misericordia. Amar al prójimo es revelar la gracia del Espíritu. Y todas las virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Amor humano al amor divino. Cuarto punto. Es preciso presentar las verdades de siempre en un lenguaje que refleje su eterna novedad. Porque lo que vende hoy es la novedad. Ya puedes tú comprar el Colgate de toda la vida, que cada vez que compras dice nuevo, pero no era nuevo ya el año pasado. Este año es nuevo y lo que han cambiado es la caja nada más, pero siempre nuevo, tiene que ser nuevo. Pues reflejar la novedad del Evangelio, siempre es nuevo el Evangelio. Quinto, esto ya lo expliqué antes, no olvidar que aunque el anuncio sea comprensible, esto me viene a mí muy bien, la fe siempre conserva un aspecto de cruz y alguna oscuridad que impide aceptarla con firmeza. No escandalizarme yo si, aunque lo haya explicado todo muy claramente, hay gente que no lo entiende nunca. Bueno, y yo mismo no lo entiendo nunca. Estamos siempre en camino y el Espíritu nos va desplegando los pliegues de la verdad. Así que con paciencia, con el aspecto de cruz y con el aspecto de superar también la duda y la oscuridad. Sexto, hay normas y costumbres que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas, pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida. Y a lo mejor nos piden hoy una renovación también del lenguaje y unos nuevos subrayados. ¿Cómo? Vamos a ver si pongo otro ejemplo. Hace poco, un monseñor del Vaticano habló de los nuevos pecados. Y claro, vino un periodista, porque siempre venían a Salamanca, a la Universidad Pontificia, y los mandaban siempre al profesor de moral, porque la gente solo pregunta sobre moral. Ya, el símbolo de Calcedonia ya no le importa a nadie, las dos naturalezas, siempre preguntan cuestiones de moral, siempre. Así que vino el periodista y me dijo, oiga, ¿usted cree que existen nuevos pecados? Porque lo ha dicho un monseñor del Vaticano. Dije, pues sí y no. Porque el mandato fundamental es el amor a Dios y el amor al prójimo, Deuteronomio y el Levítico. Y ese es el gran mandato. Todos los demás dependen de él. Por tanto, el pecado es siempre un pecado contra el amor. Lo que pasa que un sínodo de mi diócesis de León, inmediatamente antes del Concilio de Trento, excomulgó a la gente del campo que quemaban los trigales, las mieses del vecino. ¿Se entiende? Estaba excomulgado. ¿Por qué? Porque iba contra el amor. Quizá en el próximo futuro habrá que predicar contra el astronauta que corta el cable de su compañero que ha tenido que salir de la nave espacial al espacio. Le cortas el cable y se pierde allá entre las galaxias y se muere para siempre. El pecado es el mismo. Pero han cambiado las situaciones, de una cultura agraria a una cultura industrial, a una cultura electromagnética o a una cultura interespacial. Oye, ¿le gustó al periodista? Claro, al día siguiente puso, el nuevo pecado es matar a los astronautas, dice el profesor Flecha. Hombre,
tampoco era para eso. Cuando apuntas con un dedo a la luna, los tontos se quedan mirando al dedo, no a la luna. Lo que quiero decir es que no sé si hay nuevos pecados. Hay nuevas situaciones para vivir el amor y hay nuevas situaciones para traicionar el amor. Eso sí es verdad. Pero hemos de estar atentos también. ¿Dónde se traiciona hoy el amor? Normas y costumbres, situaciones nuevas. Estemos atentos también a los signos de los tiempos. Número 7. El ideal ha de ser propuesto siempre con esperanza. Decía Gabriel Marcel, que tanto escribió sobre la esperanza: solo amamos a aquellos de los que todavía esperamos algo. Papás y mamás de familia, si dicen a su hijo, de ti no se puede esperar nada, ya lo han matado. Nosotros también tenemos que transmitir la esperanza. Los que han estudiado en Salamanca se acuerdan seguramente del profesor Ramón Trevijano, profesor de patrología. Ramón Trevijano contaba siempre, hablaba de un libro inglés que se titula ¿Cómo ser obispo sin ser creyente? Un libro inglés muy... Era de un anglicano, no se preocupe usted, padre obispo. Y decía aquel libro... Usted es párroco de una parroquia, ya sabe que el día de Pascua todos los años tiene que reñir a la gente. Es decir, no venís a misa y aproveche ese día porque ese día tiene la iglesia llena. Predique, no venís a misa. Riña a la gente ese día. Con lo cual logra usted dos efectos. Que la gente piadosa dice, qué bien el párroco, que predique esto contra estos vecinos míos que nunca vienen a misa. Y los que no vienen a misa dicen, hago bien en no venir, porque siempre que vengo oigo el mismo sermón. Bueno, pues miren, el ideal evangélico ha de ser propuesto con esperanza. No condene, porque esa tarea de condenar le corresponde al juez escatológico, no a ti. Proponer el evangelio con esperanza. Atención, seguirlo con paciencia, porque la paciencia es la hermana de la esperanza. La hipomone es el arte de mirar el horizonte y seguir los pasos concretos. Seguir el evangelio con paciencia y revisarlo con misericordia. ¡Uy, qué bonito! O sea, mezclar esperanza, paciencia y misericordia. Ese es el cóctel de la verdadera pastoral. Lo ha dicho el Papa. Y aquí, el confesionario no debe ser una sala de tortura. Yo digo, ni para el penitente ni para el confesor, ¿eh? Para ninguno de los dos. Hablando a los padres de mi propia diócesis, les dije hace poco, yo no sé si queda gente ya con escrúpulos de conciencia. Se dice también en portugués, conciencia laxa y conciencia escrupulosa. ¿Quedan eso? Dicen, sí, todavía quedan. Y pues conmigo no se confiesan más. ¿Ah, no? No. Porque una vez se me confesó un escrupuloso. Y me dijo, padre, yo no sé si cumplí la penitencia que me pusieron la otra vez. ¿Y eso? Es que no sé si me pusieron 3 Ave Marías, o 4, o 5, no sé si me mandaron de rodillas o de pie, no sé si ante un altar o ante una imagen. Entonces, como soy tan escrupuloso, dije, bueno, mire, lo vamos a arreglar. Vamos a dejar esa penitencia de las Ave Marías, de pie, de rodillas, ante una imagen. De penitencia, ¿ve usted aquella cajita? Aquella para los pobres. Como penitencia deposita usted allí un billete de 50 euros, doblado. Oye, ya no se confiesan más porque cada confesión le va a costar 50 euros. Les curé los escrúpulos para toda la vida. Bueno, y los padres de mi diócesis me dijeron, ¿eres capaz de hacer eso? Dije, no lo he hecho nunca, pero lo pienso siempre. Bueno, que el confesionario no sea una sala de tortura. Manolo fue a confesarse un día con un padre y el padre le empezó a preguntar, ¿has hecho esto? No. ¿Has hecho esto otro? No. ¿Has hecho esto? No. Y Manolo dijo al padre, pero siga preguntándome porque me está dando muchas ideas. Por favor, que la confesión sea en la ocasión del encuentro con el Dios misericordioso. Dios te ama. Y te ama
no porque eres bueno, sino para que seas bueno. Dios te ama gratuitamente. Y Dios te conoce además las intenciones, como decía el Salmo, Padre, quis scrutas corda et renes Deus, tú, Señor, que escudriñas los corazones y hasta los riñones, que era el símbolo de los sentimientos en la antropología antigua. Pues el Señor sabe lo que has podido hacer y lo que no podías hacer, que no sea una sala de tortura. Número 8, que se nos llega a la hora del almuerzo. Un corazón misionero no renuncia al bien posible, pues no todo el mundo puede conseguir todo el bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. Número 9. La iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Penúltima anécdota. El año pasado yo estaba en Costa Rica, diócesis de Alajuela. El obispo es un agustino recoleto español, procedente de La Rioja, y yo estaba viviendo con él en su casa episcopal. Y le llegó una carta en la que era de una mujer, parecía que venía de Estados Unidos. Decía: soy una mujer de Costa Rica y estoy cansada de ser católica, así que le ruego que me quiten de las listas porque quiero apostatar, no quiero saber nada de la Iglesia Católica. Y el obispo me pasó la carta, dijo: José Román, ¿qué le contesto yo a esta mujer? Dije: ¿le digo lo que yo querría contestarle? Digo: sí, ¿qué quería? Le diría: váyase usted con tanta paz como paz nos deja. Dijo: ¿de verdad vas a decir eso? Dije: no, hombre. Entonces, ¿qué le dirías? Le diría: señora, la casa del hijo pródigo no tenía cerrojos, ni para salir ni para entrar. La fe ni se impone ni se impide. Si usted quiere irse de la iglesia, lo sentiremos mucho, pero puede irse. Pero si un día decide volver, sepa que las puertas están abiertas y nuestros brazos también. Y el obispo dijo: yo creo que voy a partir de esa idea. Pues conteste, usted verá. Pero es que es idea del Papa, no es que se me ocurra a mí. Yo le pongo la fantasía luego. La iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Y las puertas abiertas, ha dicho él después, para que vengan los que quieran venir. Y también para dejar salir a Jesús, que alguna vez tiene que salir también a buscar a las ovejas perdidas. Corazón misericordioso. Y por último, dice él: no quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada, cerrada en una maraña de obsesiones, de procedimientos, de papeles, de burocracias. Queremos una iglesia que sea la familia de Dios, la familia de los hijos de Dios, el lugar de la esperanza, como dice él también, el hospital de campaña, el hospital abierto para curar las heridas de tantas personas. Mis queridos amigos, muchas gracias por la atención. Los que iban durmiendo ya pueden despertarse.